Buenas tardes. Hola, Mariam, ¿cómo está? ¿Bien, bien? Bien, profe, dando gracias a Dios. Me alegra bastante. Bien, bien. Muy bien. Chicos, con el permiso de ustedes, yo ya comencé a grabar, ¿no? Bueno, chicos, Hola, entonces profe, buenas hoy... tardes. Hola, Santi, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues, dado que hoy, ustedes saben que el día de hoy es una hora nomás, entonces tratamos de aprovechar al máximo, ¿ok? Entonces, pues doy comienzo a la clase. Primero, pues un saludo para todos. Bienvenidos entonces a Fluidos y Termodinámica. Bien, creo que lo último que habíamos quedado, si no estoy mal, es lo que está ahí en la presentación, ¿cierto? En donde habíamos definido qué era la caloría, ¿cierto? Y su símil, o sea, la misma unidad en el sistema inglés. Ojo, en el sistema internacional decimos que la caloría, ¿cierto? Que se la abrevia normalmente como cal, minúscula, ¿no? Se define como cantidad de calor. Ojo, la caloría es un tipo, es una forma de calor. O más bien es calor simplemente, ¿ok? Es calor, ¿no? Necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo, ¿cierto? Elevar la temperatura de 1 gramo de agua, ¿cierto? De 14.5 a 15.5 grados centígrados. Eso en el sistema internacional. En el sistema inglés decíamos que el BTU, que significa unidad térmica británica, ¿no? Unidad térmica británica, es lo mismo, cantidad de calor necesaria, pero ojo aquí, para elevar la temperatura ¿de quién? De 1 libra. Acá es de 1 gramo, acá es de 1 libra. Mira, aquí es peso, aquí es masa, ¿no es cierto? Bueno, entonces para elevar la temperatura de 1 libra de agua, también en 1 grado, solamente que acá es en 1 grado Fahrenheit, ¿cierto? ¿De qué valor a qué valor? De 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Entonces es importante esta nota que aparece aquí, ¿no? Dice que por denominación directa del Comité Internacional de Pesas y Medidas, ¿no? Se recomienda usar el Joule. Joule es una unidad de energía. Entonces, se recomienda utilizar el Joule como unidad básica de energía. Ojo, en todas sus formas. Recuerden que el calor es una forma de energía, el trabajo es otra forma de energía. ¿Listo? La corriente eléctrica, todas esas son formas de energía. Entonces, el Joules dice que es una unidad que se la debe utilizar como unidad principal para cuando se hable de energía. ¿Ok? Esto en el sistema internacional. Esta es la recomendación que hace el Comité Internacional de Pesas y Medidas, ¿no? Esta, la caloría como tal, es de pronto una de las que más se utiliza en el sistema internacional, pero no es a nivel, digamos, de ingeniería la principal. La principal es esta que está aquí, que es el Joule, y la cual que yo me imagino que ustedes en ese momento estarán recordando, ¿no? Cuando nos enseñaron física en primero o segundo semestre, bueno, primer semestre. Entonces, y en bachillerato siempre nos enseñaban que la energía se da en julios, ¿no? Que esa es la recomendación. Bueno, ok. Ahorita, señores, entramos a ver un nuevo término que es el famoso calor específico. ¿Qué es eso de calor específico? Primero que todo, ojo, calor específico nos estamos refiriendo es a este elemento que está aquí, ¿cierto? Este es calor específico, la C que está aquí, ¿ok? Entonces, mírenlo aquí, ¿no? Se denomina, esa C es la que se denomina como calor específico o también como capacidad calorífica. Son dos nombres que se le da. Así como hablábamos nosotros de dilatación térmica o expansión térmica, acá también, ¿no? Se le dan esos dos nombres, ¿no? Capacidad calorífica, calor específico. ¿A quién? A la C. Ojo, esa C que está ahí. Y esa C, señores, como ya sabemos, también es una propiedad. ¿Listo? Es algo neto, específico de cada uno de los fluidos.
En ese sentido, sabemos, por ejemplo, o podemos decir que el agua tiene un calor específico que lo identifica, ¿no? De la leche, del café, del chocolate, de la gasolina, ¿cierto? Entonces, esa se llama así, calor específico o capacidad calórica. Tiene sus propias unidades, como lo vemos nosotros aquí, mírenla, ¿cierto? Se la da en unidades de energía, julios, sobre masa, kilogramos, por temperatura, ¿cierto? Kelvin. O calorías por gramos, ¿cierto? Por grados centígrados, también en el sistema internacional, o en el sistema inglés, energía, BTU, peso, en este caso, por grados Fahrenheit. Bueno, entonces, ese calor específico, señores, me permite a mí encontrar el calor total, ¿no? Que pueda haber en un sistema. Entonces, ¿cómo se calcula ese calor total? Miro, cantidad de calor. Esa cantidad de calor se lo calcula multiplicando la masa del cuerpo sobre el cual queremos calcular el calor, ese calor específico que es la propiedad, por una diferencia de temperaturas. Ya sabemos, señores, que el calor solamente se transmite cuando hay diferencia de temperaturas. Entonces, ojo aquí con este. Bien. Entonces, miren aquí la definición. ¿Qué es Q? Es la cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura de la masa M, o sea, de una masa cualquiera. A diferencia de lo que es la caloría y lo que es la BTU, ¿cierto? Aquí es, la caloría es también, mire, es la cantidad de calor necesaria para cambiar para elevar la temperatura, ¿cierto? De una masa específica, vean. Aquí la masa es de 1 gramo. Acá, ¿cierto? Es de 1 libra. En cambio, cuando hablamos acá, ¿cierto? De calor específico, no es ni de una masa, ni 1 gramo, ni de 1 libra, sino de una masa cualquiera, ¿cierto? Cuando es de una masa cualquiera, entonces simplemente hablamos de cantidad de calor que se requiere para cambiar la temperatura de esa masa, de un material cualquiera, ¿ok? Eso es. Entonces, si ustedes observan la ecuación, esta ecuación me está diciendo a mí que ese calor es proporcional. Pondrá atención aquí, mire. Esa ecuación nos dice que ese calor es directamente proporcional ¿a quién? A la masa. ¿Y a quién más? Me dice que es directamente proporcional al cambio de temperatura. Así es la vuelta. Entonces, miren, si usted reúne estas dos, pues encontramos que ese calor es directamente proporcional a la masa y a la temperatura. Y esta es una proporción que la podemos convertir en una igualdad agregándole una constante que en este caso la hemos llamado C. Mírenla. De ahí viene esa C, ¿ya? Que es, como ya sabemos, una propiedad. Una propiedad. Se llama calor específico o capacidad calorífica. Entonces, si es una propiedad, pues tiene que estar en tablas, ¿no? Tiene que aparecer. Y yo creo que por ahí la tengo, ahorita la miramos. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo así que es proporcional a la masa? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una masa 1, pues necesitaré un calor 1, ¿cierto? Una cantidad de calor para elevar la temperatura de esa masa. Pero si tengo una masa que es el doble, pues necesitaré el doble de calor, ¿no? Miremos aquí en este gráfico, miren. ¿Ya? Entonces observemos aquí, miren, aquí tenemos una taza de café. Entonces, para elevar la temperatura de esta taza de café, pues yo requiero una cantidad de calor Q. Pero si por el contrario no es una taza, sino son 2 tazas, como es el caso aquí, miren, la coloco aquí porque no se mira, 2 tazas, pues necesitaré el doble de calor de esta de acá. ¿Para qué? Para elevar la temperatura de estas 2 tazas. Eso es lo que quiero decir con esas gráficas. ¿Sí me hago entender? Imagínese usted pues que es una sola taza, pues el doble de grande a esta de acá, ¿no es cierto? A esta que está aquí arriba. Entonces, si es el doble, pues necesitaré el doble de calor. ¿Ya? Eso es lo que quise yo dar a entender ahí con esa grafiquita, ¿no? Y pues ya sabemos también, ¿no? Si hay mayor variación de temperaturas, pues tendré también, ¿cierto? Más calor ahí. Bueno, hay algo bien interesante aquí
en esta otra tablita que está por acá. No me permite, a ver, pierdo. Ahí. Miremos esta gráfica, chicos. Mírala ahí, ¿cierto? Esta gráfica de acá. Entonces, si observa usted, mire que el agua, por ejemplo, analicemos el agua aquí, ¿cierto? Esta es una gráfica del agua. Entonces, mire que esta gráfica está tomada entre 0 y 100 grados centígrados. Es un rango bastante amplio, ¿no? 0 a 100 grados centígrados. Entonces, también observe usted, mire, que en ese rango que es tan amplio, sin embargo, esta capacidad calorífica, calor específico del agua, en realidad no presenta mucha variación. Observe, mire, 4.200, pongámosle 20, 4.220, ¿cierto? A 4.180, pues son 40, 180, 200, son 40 julios sobre kilogramo por Kelvin, ¿no? No es nada, mire. ¿Sí se da cuenta? Entonces no varía mucho y estamos hablando que el rango de temperatura sí es bastante, ¿sí? Entonces eso es importante mirar aquí, ¿no es cierto? No varía mucho la capacidad. Entonces se toma como constante y más o menos es como un promedio de el valor que se lo toma como referencia cuando se habla del agua. Entonces observe, mire, que se dice que el calor específico del agua, mire, en este intervalo entre 0 y 100 grados centígrados es aproximadamente, o se lo toma, ¿no? Como por definición prácticamente se lo toma con el valor de 4.190 julios sobre kilogramos por Kelvin. ¿Listo? 4.190. Ese es el valor que usted va a encontrar en tablas. Si usted entra a una tabla ahora, a ver, quizás la tenga por aquí, se va a dar cuenta pues que el valor es ese, ¿cierto? Aquí está, mírela. Aquí está, mira, agua líquida, mire. En cualquier tabla que usted observe, mire, va a encontrar que el calor específico va a ser de 4.190, ¿no? Bueno, bien, señores. Estamos ahí. Entonces vamos en este momento a hacer unos 2 ejercicios, ¿cierto? Como para ir concretando estos temitas, ¿no? Entonces, salimos de ahí y hacemos el ejercicio. Jóvenes, ¿me pueden confirmar? Ahí están viendo la pantalla de OneNote. Sí, profe. Sí, vale, ok, muchas gracias. Bien, señores, entonces observemos, comencemos con este primer ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Me dice, padeciendo un cuadro de gripe, ahorita mire que está tan famoso es el coronavirus, ¿verdad? Un hombre de 80 kilogramos, ¿qué es eso? La masa, mire. 80 kilogramos, tuvo fiebre. Tuvo una fiebre de 39 grados centígrados, o el equivalente en grados Fahrenheit, en vez de una temperatura normal de 37 grados centígrados. Entonces vamos copiando esto. Mire, la temperatura normal, la que debía tener, era de 37 grados centígrados, ¿cierto? Y esa temperatura le subió a 39 grados centígrados. Si quiere aquí, cambiémosla así, temperatura final. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, y en la realidad, pues nosotros sabemos, ¿no?, que el cuerpo humano es como el planeta Tierra, ¿no? La mayor parte del cuerpo humano es agua, ¿sí? Es 3/4 del cuerpo humano está compuesto de agua, ¿no? Y lo mismo pasa en el planeta Tierra, ¿no? Qué curiosidad, ¿no? El planeta Tierra, las 3/4 partes del planeta también son agua. Bueno, dice, suponiendo que el cuerpo humano es agua, mire, este es un datico que me está dando. El cuerpo humano, si la mayoría es agua, pues vamos a asumirla como agua. Y me pregunta aquí, ojo, no vamos a asumir que el cuerpo humano es eso. Nos va a dar unos errores, claro. Si asumimos esto, pues sí nos va a dar unos errores, ¿no? Con la realidad. Pero para el caso, es un ejemplo, pues vamos a hacerlo así. Entonces, suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor? Ojo, mire, me está preguntando por Q. ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura
esa cantidad. ¿Cuál cantidad? Esta de aquí. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Me está preguntando cuánto calor. Bien, entonces llegamos y decimos, ya tenemos aquí, lo primero que debemos hacer, señores, es establecer cuáles son los datos. Segundo, establecer, esto es lo primero. Segundo, establecer la incógnita. Tercero, buscar una forma de relacionar esos datos con la incógnita. ¿Cómo? Normalmente a través de una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación aquí? Ya la vimos nosotros ahora ratico. Yo creo que ahorita sí puedo cambiar de diapositivas, ¿cierto? Y ustedes la pueden ver, ¿no? Ahí están viendo la diapositiva, ¿sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Voy a trabajar así mejor. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, pues sabemos que hay esta ecuación que dice que calor específico es el producto de la masa, la cantidad de calor es igual al producto de la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Bien, entonces llegamos aquí, copiamos esa formulita, masa por C por delta T. Creo que era así. Ok, bien. Entonces, miren, tenemos la masa, sí señor. Tenemos cambio de temperatura, sí señor. Y tenemos el C, pues me está diciendo que asuma que el cuerpo humano es agua, que lo asuma como si fuera agua. Listo, entonces necesitamos ¿qué? El C del agua. Pero afortunadamente sí lo tenemos. Mírenlo aquí, ¿no? Recuerde que sale de esta tablita que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sale de esta tablita. Bueno, entonces es 4190. Entonces coloquemos aquí este datico. C es igual a 4190 julios sobre ¿sobre qué era? Kilogramos, creo que es. Sobre kilogramos por Kelvin. Sobre kilogramos por Kelvin. Bien. Profe, ¿no sería mejor cogerla como uno calorías sobre gramo por grado centígrado? ¿Por qué? Por las unidades. Tiene grados centígrados y kilogramos. Pero venga. Pero ojo con algo, ¿verdad? Espéreme. Terminémoslo, usted mismo se va a dar cuenta que no está mal esto. Por el contrario, estas son las unidades, recuerde que estas son las unidades fundamentales. Julios son fundamentales, Kelvin es la fundamental y kilogramos es la fundamental, no los gramos. ¿Listo? Ojo, primero con esa parte. Segundo, mire que los datos también me lo están dando en kilogramos. Ahora, si usted dice aquí, profe, pues que mire la temperatura. Entonces, recuerde lo que hemos discutido en este aspecto. Delta T. Delta T es ¿qué? Grados, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, hagamos la diferencia de temperaturas. Eso va a ser igual a ¿qué? A 39 grados centígrados menos 37 grados centígrados. ¿Esto me da cuánto? ¿Ya? 2 grados centígrados. Entonces, recuerde algo que habíamos visto nosotros, que esta diferencia de temperaturas en grados centígrados era lo mismo, ¿cierto?, que los Kelvin. ¿Sí se acuerda? O sea, aquí no teníamos que hacer conversión ni nada, era lo mismo. Es más, usted podía, si cualquier temperatura que esté en centígrados la podía utilizar en Kelvin. Perdón, cualquier diferencia de temperatura en centígrados la podía utilizar también en Kelvin. ¿Listo? Entonces, aquí profe, pero va a ser igual. ahí tengo una pregunta. Lo que pasa es que pues ahí no sé, ¿no? Un Kelvin Tranquilo. Son 273.15 grados. Si le coloco 2 grados, ¿no sería 275.15 Kelvin? No, verá. No, pero es una cosa. Ojo, mira, pilas con cada palabrita que yo coloco y no solamente yo, verá, ¿no? Pilas para ustedes, ¿no? Cada vez que lean un libro, desde que sea de autores full, excelentes muchachos, cada palabrita ustedes interprétenla, o sea, póngale la firma porque si le está diciendo un tipo que sea un durísimo, muchachos, pónganle la firma. ¿A dónde voy con esto? Mire lo que yo dije hoy.
que ya lo hemos discutido, ¿no? Yo dije, la diferencia, ojo, diferencia de temperaturas. Estoy hablando de esto. La diferencia es igual. No dije la temperatura. Es más, creo que en algún momentico llegué y lo corregí, ¿no? La diferencia. Entonces observemos, verá, compañero, hagamos lo que usted me está diciendo. Mire. Entonces, temperatura inicial, listo. La temperatura inicial es de 37 grados centígrados. Vamos a pasarla, por ejemplo, a Kelvin, ¿cierto? A temperatura, ¿cierto? Inicial, pero en unidades de Kelvin. ¿Cuánto me da esto? Esto me daría 37 grados centígrados más 273.15, ¿cierto? Kelvin, ¿cierto? ¿Y esto cuánto me daría? Bueno, aquí va sin grados. 310.15. ¿Perdón? ¿Perdón? 310.15. 310. 310.15. Estos son Kelvin. Hagamos lo mismo. Temperatura final. También lo mismo, ¿no? En Kelvin. Entonces va a ser igual a que a 39 grados centígrados más 273.15. ¿Eso me daría cuánto? 312. 312.15 Kelvin. Entonces, miren, hallemos la diferencia de temperaturas, delta T. Esto va a ser igual a que, ahí usted yo creo que ya se dio cuenta, 312.15 menos 310.15, esto me daría 2 Kelvin. Si se da cuenta, 2 Kelvin, ¿no? Es la diferencia. Ahora, la pregunta, profe, ¿por qué? Porque la escala Kelvin en los mismos, utiliza los mismos grados de referencia que utiliza la escala centígrada. Y la escala centígrada utiliza 100 grados de diferencia entre los mismos puntos. Perdón, a ver, la escala centígrada y la escala Kelvin utiliza los mismos puntos de referencia, que son ¿cuál? El punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Y ambas escalas utilizan los mismos grados, ¿cierto?, de división entre esos dos puntos de referencia. Es decir, la escala centígrado utiliza 100 grados, ¿cierto?, entre esos dos puntos de referencia, y lo mismo hizo la escala Kelvin, utilizar los mismos 100 grados de división entre esos dos puntos. Entonces, por eso es que las diferencias son lo mismo, mire, tanto en Kelvin como en centígrado. ¿Listo, compañero? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Tranquilo. Profe, pero ahí Bueno, lo que cambia señor. es la respuesta en julios y la respuesta en calorías. ¿Cómo así? No, es que, ojo, a ver, lo que me está pidiendo aquí es el calor. Y aquí no me está especificando la unidad. La unidad. Eso no me está especificando. Pero espérate, terminemos de hacer el ejercicio y miramos a ver si de pronto con esto te soluciono. Parece que tú tienes una inquietud ahí. Entonces, miremos a ver y a ver si sigues con la duda ahí, ¿vale? Bueno, comencemos ahí. Masa. La masa dije que son ¿cuánto? 80 kilogramos. Listo. La capacidad calorífica o calor específico dice que vale aquí 4.190 julios sobre kilogramos por Kelvin. Y delta T, mire, que ya dijimos que es lo mismo, y ya lo habíamos sacado acá también, 2 Kelvin. Entonces observemos, mire, Kelvin se va, kilogramos se va. Ahí, la respuesta me está quedando en las unidades que técnicamente, físicamente, son las que deberían dar. Recuerde, las calorías, ¿podemos dar la respuesta en calorías? Claro que sí. La cuestión es que, como nosotros somos ingenieros y todo ello, ¿cierto? Pues debemos trabajar en lo posible en las unidades que son coherentes y que son propias del sistema. ¿Cuáles son las propias? Las de energía son julios, ¿no? Y eso lo dije hoy también, ¿cierto? Son julios, ¿no? Eso lo dijimos, ¿dónde fue? Aquí. A ver. Aquí creo que fue. Aquí, ¿cierto? Mire, aquí hablábamos, ¿no? Mire, hay 3 unidades. No, aquí fue. ¿No? Que hay 3 unidades. Mire, están las calorías, ¿cierto? Están los BTU y están los julios. Mire, pero aquí está la nota clave. Dice que
Este comité, que es el que se encarga de revisar, analizar y estandarizar unidades y todo ese cuento, él hace la recomendación de utilizar los joules, ¿cierto? Como unidad fundamental, ¿no? Profe, ¿y entonces por qué se utiliza mucho esta calorías? Claro, si usted me dice, vea, profe, de verdad, ¿se utiliza bastante? Claro, eso es verdad, pero ¿en dónde se la utiliza? ¿Sí? Si usted se da cuenta, eso lo utilizan ciertas disciplinas, que no estamos dentro de esas disciplinas, nuestras ingenierías no están dentro de esas. La utilizará de pronto ingeniería química, ¿no? Ellos utilizarán de pronto esa unidad porque para ellos es lo que siempre les he dicho, muchachos, las unidades han quedado y se utilizan es por la comodidad, por los beneficios que nos ofrecen unas respecto a otras. ¿Qué beneficios, profe? Por ejemplo, si yo escribo, me invento algo aquí. Si yo escribo, por ejemplo, 1, 2, 4, 7, así, 12.45, ¿cierto? En calorías, ¿cierto? Y la mayoría de elementos, productos, bueno, en fin, lo que yo quiera, veo que utilizando esta unidad me dan valores así, mire, pequeños, si se da cuenta, pues esto se va a volver popular, ¿ya? Pero si por el contrario, yo con esta unidad obtengo, por ejemplo, valores como estos, mire, ¿no? Entonces, muy probablemente no se utilice ya esta unidad, eso se va perdiendo, ¿sí me entienden, chicos? Es por eso, mire, además de que si usted, por ejemplo, al utilizar, supóngase, esto es un invento que lo estoy tomando, un ejemplo para que usted me entienda, pero, por ejemplo, si usted ve que al utilizar esta unidad, ¿cierto? Mire, los valores son de este tipo, pues se va a dar cuenta que utilizando valores pequeños, digámoslo así, los cálculos que tienen que hacer van a tener menos posibilidad a errar, como si lo habría si usted utiliza, por ejemplo, números de este tipo. Entonces, por eso, en algunas disciplinas, ¿cierto? En algunas ingenierías, en algunos campos de trabajo, pues se ha quedado estas unidades, es por eso, porque en esos campos es más relevante. Para nosotros, para la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería mecatrónica, por ejemplo, ¿no? Es más funcional. Y usted se va a dar cuenta, o ya se ha dado cuenta en algunos campos, en algunas asignaturas, y se va a dar cuenta, ¿no? De aquí en adelante en otros que, mire, que está ahorita solamente en esta materia, pero yo creo que ya usted no la va a ver más, ¿ya? Usted de aquí solamente trabajará con esta, mire, con esto que estoy repintando aquí, con los joules, ¿listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de presión, muchachos, los que trabajan en el IDEAN, muy probablemente, yo no sé, pero me imagino muy probablemente que ellos trabajen con unas 3 o 4 unidades diferentes, ¿no? Que para ellos es más ventajoso trabajar con esas, ¿no? Por ejemplo, ellos probablemente trabajen en atmósferas, en bares, ¿sí? Milímetros de mercurio en algunos casos, ¿no? Pero es por eso, por esas disciplinas o los números con los que ellos trabajan dan para eso, ¿no? Nosotros, sí, por ejemplo, trabajamos con bares, trabajamos con kilopascales, con PSI, ¿no? Esas son como más pertinentes para nosotros, ¿no? Bueno, chicos, entonces volviendo al caso, decíamos aquí que la cantidad de calor, ¿cuánto nos da, chicos? Por favor, ¿me colaboran ahí? Cantidad de calor, 80 por 4.190 por 2. 670.400. 670.400 julios, o lo que es lo mismo, 670, mire, 0.4 kilojulios. Por esa misma razón, señores, se inventaron los famosos prefijos y sufijos, ¿no? Mire, si usted trabaja con 670.4K, ¿no? Mucho más fácil y mucho más rápido que trabajar con todo esto. Él solamente escribir todo esto puede suscitar algún error, ¿no? En la escritura. Entonces, mire, si usted trabaja así, mucho mejor. Ya está, esa es la respuesta. Entonces, interpretemos ese dato. Dice, mire, que la pregunta era ¿cuánto calor se requirió para elevar esa temperatura? Mire, aquí, ese señor que estuvo ahí con esa gripa, muy probablemente ahí, si el hombre era gordito ahí, esto le pudo haber servido para bajar un poquito, ¿no? Mira, aquí haber perdido algo de peso. ¿No se han dado cuenta que una persona cuando está muy enferma pierde bastante peso?
¿Se dan cuenta? Miren cómo vamos relacionando las cosas, ¿no? De la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, mire, muy probablemente es por eso, ¿no? Se queman muchas calorías ahí. Se habla de eso. ¿Sí ha escuchado usted? Mire, se queman muchas calorías, ¿no? Por muchas razones. Bueno, ese era el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Dice, se está diseñando un elemento de un circuito electrónico hecho con 23 miligramos. ¿Qué es esto? Miligramos. ¿Qué es esto, chicos? Masa. ¿Quién me dice? Masa. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí, mire. Una masa pequeña, mire, 23 miligramos. ¿De quién? Bueno, en este caso, bueno, aunque no nos interesa, coloquémosla ahí, de silicio. La corriente que pasa por él, por ese circuito, dice que agrega energía, ¿no? Mire, a razón de, ojo con eso, mire. Recuerden, ¿la energía se da en qué? En julios, ¿no? Pero mire lo que dice. Por eso le digo, muchachos, cada palabrita, eso es como la Biblia, muchachos. Eso hay que llegar y leer cada cosita, porque en una frase pueden haber muchas cosas importantes que si usted no toma en cuenta todo eso, muchachos, de pronto la embarró. Entonces dice, mire, la corriente que pasa por él agrega energía a razón. Cuando a usted le hable de razón, es como lo mismo que esa palabra con una rata de cambio. ¿Qué significa rata de cambio? Es eso, lo mismo, una razón. O sea, eso es la variable entre el tiempo, quiere decir. Entonces, la corriente que pasa por él agrega energía a razón de 7.4 miliwatts. Entonces, recuerden, miliwatts, ¿no? Entonces, los watts, coloquémoslo aquí, los watts son unidad de ¿qué? Unidad de potencia. ¿Y qué es potencia? Entonces, mire, normalmente la potencia, algunos autores la referencian así. Entonces, ¿qué es potencia? Potencia es energía, mire, sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, mire, energía sobre tiempo. Cambio de esta variable sobre tiempo. Esto es rata, ¿cierto? Rata de cambio, ¿no? Hace referencia a eso, al cambio. Bueno, listo. Entonces, me dice que aquí, pues, ¿no? Hay una potencia o una adición de calor, ¿no? Más bien, de 7.4 miliwatts, o lo que es lo mismo, 7.4 milijulios, ¿cierto? Sobre segundo. ¿Sí? Aquí lo dice, vean, 7.4 por 10 a la menos 3, que eso es mili, lo que yo estoy utilizando ahí, mili. Si el diseño, pilas aquí, si el diseño no contempla la eliminación de calor, ¿eso qué quiere decir? Que hicieron un circuito eléctrico, supóngase que es este de aquí, miren, lo hicieron este circuito, ¿no? Pero este circuito produce calor, mira, apenas está pasando corriente eléctrica, se empieza a calentar, pero no tiene un disipador de calor. Aquí está, esto es un circuito eléctrico, chicos. ¿Ah? Entonces, apenas pasa calor por estos terminales, entran aquí y eso hace que se produzca calor, pero no le han diseñado un disipador de calor. Entonces, al no diseñarlo, esto se empieza a calentar, de manera impresionante. Entonces dice, si en el diseño no se contempla la eliminación de calor de este circuito, la pregunta es, ¿con qué rapidez, con qué rata aumenta su temperatura? Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Con qué rapidez, o sea, cambio, ¿cierto?, de la temperatura con respecto al tiempo? ¿Con qué rapidez, en este caso, la temperatura cambia con respecto al tiempo? ¿Sí? Eso es. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Ah, y me da como dato que el silicio tiene un calor específico, es decir, un C, mírenlo, de 705 julios sobre kilogramos por Kelvin. Mire, si se da cuenta, mire, lo que les comentaba, el autor mismo, mire, nos está dando ya en estas unidades, porque esas son las propias de nuestro sistema. Entonces dice, vea, el calor, la definición, ¿no? El calor, como lo vimos aquí arriba, la ecuación del calor es esta, miren. Masa por C por delta T. Copiamos. Masa por C por delta T. ¿No?
Pero aquí no tenemos calor, miren. Esto no es calor, ¿no? Recuerden, ¿esto qué es? Esto es la cantidad de calor, pero esto no es calor, ¿no? Pilas ahí. Entonces, ¿qué me están pidiendo? El cambio de esta temperatura con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividamos esta ecuación, ¿cierto? Aquí, mírela, sobre el tiempo. Ah, bueno, si usted la divide con respecto al tiempo aquí, pues tiene que dividirla aquí, mírenla, ¿sí o no? Para que la ecuación ahí no me cambie, siga siendo lo mismo, ¿no? Entonces, mire, si ya la tiene ahí, perfecto, no hay problema, entonces despejemos, mire, es esto lo que me está pidiendo el problema, mire. Esta ecuación no existe, nosotros ahorita aquí la estamos utilizando para encontrar lo que queremos. Entonces, mira, aquí dice, cambio de calor con respecto al tiempo. Cambio de calor, véalo, con respecto al tiempo. ¿Sí se da cuenta? Es diferente, ¿no? El cambio de calor que usted requiere, ¿cierto? O más bien, que está cambiando con respecto al tiempo, me lo está dando aquí, vean. Esto es. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A Q por delta T, ¿cierto? Mire, M por C está multiplicando, pues lo pasamos al otro lado, ¿cierto? A dividir. Permítame un momentico aquí. Corrijamos esto. Esto va a ser igual así. A Q sobre delta T, ¿cierto? Y MC pasa a dividir. Bien, entonces, ¿quién es Q sobre delta T? Como les dije aquí, véalo, es esto, ¿no? Es el cambio de calor con respecto al tiempo. Mire. Profe, ahí tengo una pregunta. ¿No sería delta T sobre delta T igual a Q sobre delta T por 1 por MC sobre MC? Pues, A ver. Espérame. ¿Cómo? Perdone. o sea, ¿Usted me está hablando ya de la despejada? ¿La despejada? no, sino que no, nada. Ya entendí. Es que soy algo perdido porque no asistí a la anterior clase. No, pero no, tranquilo. No se preocupe. Si tiene dudas, me pregunta. ¿Listo? Para eso estoy. No se preocupe. ¿Vale? Cualquier cosa me va preguntando. ¿Listo? Bueno, entonces Sí. Q sobre delta T, ¿quién es? Esto que está aquí. Entonces, mire, esto sería 7.4 mili, ¿cierto? Es lo mismo que decir 10 a la menos 3 julios sobre segundo. Bien, ¿quién es masa? La masa está aquí, ¿verdad? Son 23, aquí está, 23 miligramos. ¿Cierto? Entonces sería 23 por 10 a la menos 3 gramos, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, dejémosla ahí. Y C, ¿quién es C? Míralo aquí, 705. A ver, espérense un momentico, chicos. Hagamos aquí una conversión para no confundirnos. 23 miligramos, pasémoslo a kilogramos. ¿Cómo lo pasamos? Entonces, lo podemos hacer de una sola o pasarla de dos maneras. Primero pasémoslo a gramos si quieren, ¿cierto? Por 1000, ¿qué es? Por 1000 miligramos, que esto es 1 gramo. O directamente lo podríamos haber hecho por 1.000.000, ¿no? Y ya. Pero hagámoslo así, pues, para mirar a ver a dónde vamos a llegar. Y mira, aquí se van los miligramos. Pasemos estos gramos a kilogramos. Entonces, por 1000 gramos, ¿cierto? ¿Que tiene quién? 1 kilogramo. ¿Sí o no? Mira. Entonces, directamente podríamos haber dividido 23 miligramos entre 1.000.000 y esto me daba en kilogramos. Y con eso solucionamos todo. Entonces, mire, la masa es igual a ¿qué? A 23, ¿cierto? Por 10 a la menos 6, mire. ¿Sí se da cuenta? 1000 por 1000 es 1.000.000. 1.000.000 es 10 a la 6, pero como está abajo, lo subimos y me queda 10 a la menos 6, ¿cierto? Y esto me quedaría ¿en qué? En kilogramos, porque estos gramos aquí se van, mire, me quedan kilogramos. Entonces, así ya nos queda más fácil si no nos toca estar haciendo operaciones aquí abajo. Entonces, la masa sería 23 por 10 a la menos 6 kilogramos por C. Mírelo, el C está en julios sobre kilogramos, miren, por Kelvin. Entonces, aquí por 705 julios sobre kilogramos por Kelvin. ¿Listo? Permítame, chicos.
Ahí. Hagámosla más acá. Listo. Ahora sí. Ahí está. Entonces, se da cuenta, mira, ya tenemos las unidades. Mire, kilogramos se va con kilogramos, ¿cierto? Este julio de aquí arriba se va con este julio de acá. Y me queda segundos, ¿cierto? Sobre Kelvin, ¿no? Que como este está abajo, al operar extremos y medios, me va a dar al contrario, ¿cierto? Kelvin sobre segundos. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? 0.456. 56 Kelvin sobre segundos. Si es así, chicos, mire, 0.456 Kelvin sobre segundos. Esa es la diferencia de temperatura. Entonces, ¿cómo respondemos eso? ¿Con qué rapidez aumenta la temperatura? Entonces, la temperatura aumenta, ¿cierto? 0.453 Kelvin por cada segundo que va pasando. Va aumentando esa temperatura. ¿Se da cuenta? 0.456 por cada Kelvin que vaya aumentando. ¿Bien? Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Sí, chicos? Bien, profe. ¿Alguna duda? Vale, vale. Bueno, listo, muchachos, muy bien. Ok, continuemos entonces. A ver. Vamos nuevamente a nuestra presentación. Entonces tenemos esto, tenemos esto. Entonces miren, aquí, si de pronto lo quieren copiar mejor, ¿cierto? Mira, aquí están los dos ejercicios, ¿cierto? Aquí ya tenía sacado los daticos, esto, y aplicada la ecuación, y listo. Para el caso del circuito eléctrico, la misma situación, miren, la ecuación es la misma, ¿cierto? Entonces, miren, normalmente, mire, lo que haríamos es, si queremos encontrar la temperatura, la despejamos así. Pero aquí no nos sirve, ¿por qué? Porque no tenemos el calor. Lo que tenemos nosotros es el calor por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, como no tenemos el calor propiamente dicho, ¿qué tenemos que hacer? Mire, dividimos acá sobre delta T y lo mismo en el otro lado. Entonces, ahí no pasa nada y listo. Y ahí está. ¿Listo? Bueno, señores, continuemos. Entonces, ahorita miramos un nuevo concepto que es capacidad calorífica. Profe, no dice que es lo mismo, pero ojo, capacidad calorífica molar. ¿Listo? Entonces, esto es más, repito, para la parte de los gases, para la parte de la química. Entonces, observemos, miren, nosotros conocemos esta ecuación ya. El calor o la cantidad de calor es igual a la masa por la capacidad calorífica o calor específico por el cambio de temperaturas. Pero de la química, de lo que nos enseñaron en bachillerato, creo que en quinto, si no estoy mal, quinto o décimo pues de bachillerato, nos enseñaron también que la masa total de un cuerpo se la puede encontrar como, conociendo el número de moles, si se acuerdan, por la masa que hay por cada mol. ¿Ya? Entonces, mire, esta ecuación, repito, es de los gases, ¿no? Entonces, miren, si reemplazamos aquí la masa total, pues, la masa de la materia, ¿no? Como tal. Si la reemplazamos por este equivalente, ¿cómo me queda esta ecuación? Pues me queda, en vez de la M, colocamos N por M mayúscula. N por M mayúscula, donde M mayúscula es la masa por mol. ¿Sí? Entonces, mire, aquí encontramos que es la cantidad de calor. Q siempre es cantidad de calor. En este caso, para cambiar la temperatura de N moles, porque estamos hablando aquí ya de la masa en términos de moles. Pero entonces, ¿qué pasa? Si usted mira aquí, M mayúscula, que es la masa por mol, por la C, que es la capacidad calorífica, a eso, señores, se le da un nuevo nombre. ¿Qué nombre? Capacidad calorífica molar, que es el título que está aquí. Capacidad calorífica molar. Entonces, coloquémoslo aquí. Esto es M mayúscula por C. ¿Listo? También, como en el caso que ya conocíamos acá, también se lo llama capacidad calorífica o calor específico, ¿no? Mírenlo. Capacidad calorífica o calor específico. Aquí también se le llama capacidad calorífica molar o calor específico molar. ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo, ¿no? Y se la puede representar, ¿no? Con la C mayúscula para evitar utilizar estas dos letras aquí. Miren, se la puede también denominar como C simplemente. Y si la denominamos así, ¿cómo me queda? Entonces me queda, mire, reemplazando
reemplazando esto, mire, esto me quedaría con una C, N, mire, N por C por delta T, N por C por delta T. Mire. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, teniendo en consideración eso, que C es M por C, la ecuación me quedaría así. Pues resulta, señores, que eso también es otra propiedad, ¿no? Una propiedad también resulta de una operación entre otras propiedades. Entonces, si miramos esta tabla, mire, esa propiedad también está aquí, mire, la capacidad calorífica. La masa molar, pues esa ya ustedes la conocen, repito, de química y todo ese cuento, ¿no? Y entonces, mira, aquí vemos la capacidad calorífica molar y el calor específico, que es el que normalmente nosotros manejamos, o sea, a nivel de física. Entonces, el ejemplo, pues, era, por ejemplo, para el agua líquida, mire, la capacidad calorífica, ¿no? Es de 4.190. Bien, y aquí vemos, pues, para varios materiales, tanto el calor específico como la capacidad calorífica. Entonces, esa capacidad calorífica, muchachos, en la parte de termodinámica ya cobra bastante importancia, tanto para los líquidos como los gases y también los sólidos, ¿no? Y resulta, pues, que en los sólidos, señores, normalmente, pues, para tomar esta propiedad, para poderla establecer, se la hace a presión atmosférica constante, ¿cierto? Se la hace a presión atmosférica constante. Y como se la toma, pues, o sea, se toman los datos a presión atmosférica constante, entonces esa capacidad calorífica normalmente se la representa como CP, bien sea mayúscula o minúscula, ¿listo? O sea, capacidad calorífica, esto quiere decir a presión constante, eso quiere decir, ¿listo? Entonces, ojo, para los sólidos, y pila, chicos, que yo ya les había dicho, ¿no? El parcial va a tener un punto que va a ser teórico. Entonces, pilas con todo lo que estoy diciendo. Entonces dice, en los sólidos importa bastante tener el dato de la capacidad calorífica a presión constante, repito, porque pues se la toma es así, ¿no? Considerando la presión constante. Mientras que, por ejemplo, en los gases, ¿no? Los gases, mire, como no se los puede, no se pueden hacer los datos en un recipiente abierto. ¿Por qué? Porque ya sabemos, pues, que el gas se evaporaría, se iría, ¿no? Se evacuaría, saldría, pues, del recipiente. Entonces, el recipiente tiene que estar cerrado, mírelo. Como tiene que estar cerrado, entonces, ¿el volumen qué va a ser? Un volumen constante. Entonces, para los gases, chicos, para los gases, la capacidad calorífica, el valor que normalmente se lo considera, ¿cierto? Para fines de cálculos y toda esa cuestión, es la capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Ya no a presión constante, sino a volumen constante, ¿cierto? Y este, repito, es el más importante. Sin embargo, también sigue siendo, también se considera para algunos cálculos la capacidad calorífica a presión constante. Y hay una forma de relacionar, aquí está, hay una forma en la cual se relaciona, ¿cierto? La capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante, que es esta ecuación que usted mira aquí, ¿sí? ¿En dónde se utiliza eso? Estos cálculos y todo eso. Cuando, por ejemplo, mire, usted está trabajando en fluidos, pueden ser líquidos, ¿no? Que están cambiando a temperaturas, bueno, a temperaturas pues significativas, ¿no? Entonces, imagínese una caldera, imagínese el motor de combustión externa, es decir, por ejemplo, el motor de un tren, ¿cierto? Una locomotora, pues, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira ahí es importante, ¿no? Considerar esta relación, la relación que existe entre la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante. Recordándoles a ustedes un poquito, yo creo que la mayoría de ustedes tuvieron la posibilidad de mirar esta ecuación. Esta R, señores, hace referencia a la constante universal de los gases, ¿cierto? Que es, yo no me acuerdo si es 8.134 o 8.134, pues dependiendo de las unidades que manejen,
¿no? Entonces, eso, con esa constante y con la capacidad calorífica, volumen constante, yo puedo obtener la capacidad calorífica, presión constante, y estos siguen siendo propiedades de los fluidos, ¿no? Entonces, miren aquí, vemos algunas, por ejemplo, aquí vemos, pues, estos son calores específicos, ¿no? En este caso. Bueno. Listo. Ahora, señores, vienen aquí otros temas que son fáciles y más fácilmente, pues también, perdón la redundancia, más fácilmente practicables, ¿no? En la casa, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿qué es la calorimetría? ¿Qué se entiende por calorimetría? La calorimetría, señores, ¿no? Simplemente es eso que ustedes miran ahí, es medir el calor. Hace referencia al calor como tal, ¿cierto? Entonces, miren, la palabra mismo lo dice aquí, ¿no? Calor y metría. Metría es como medida, ¿cierto? Y calor, pues, es la variable, en este caso, medida del calor, ¿no? Entonces, cuando un sólido, señores, a ver, cuando una materia, una sustancia, se encuentra, a ver, bueno, aclaremos un poquitico, la materia se encuentra en 3 estados principalmente, ¿cierto? Esos estados también se los conoce como fases. Entonces, esta es una nueva palabrita, supongo, para este cuento, ¿no? Entonces, fase es lo mismo que estado, ¿no? Repito, principalmente hay 3 estados, mas no son los únicos. Entonces, como nosotros nos vamos a referir a esos 3, hablemos de esos 3, que ya los conocemos, que son el estado sólido o fase sólida, estado líquido o fase líquida y estado o fase gaseosa, ¿no? Son 2 palabras que hacen referencia a lo mismo. El cambio que existe entre un estado y otro, pues se lo conoce como cambio de estado o simplemente cambio de fase o también transición de una fase. ¿Listo? Cambio de fase, transición de fase o cambio de estado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, el agua, que químicamente la conocemos como H2O, en la fase sólida, ¿cierto? Se la conoce como hielo, ¿cierto? En la fase sólida se transforma en un sólido llamado hielo. En la fase líquida, pues nosotros simplemente la conocemos como agua. Y en la fase gaseosa, esa agua se la conoce como vapor, ¿no? Y es bueno hacer la aclaración, vapor de agua, ¿por qué? Porque pueden haber diferentes tipos de vapor, ¿cierto? Si es otro tipo de sustancia líquida que se va a evaporar, pues no podemos decir que simplemente vapor, sino tendríamos que decir vapor de gasolina, vapor de thinner, vapor, ¿cierto? Haciendo referencia a la sustancia de la cual proviene. Bueno. Listo. Entonces, observen esta notica que está por acá, señores. Si nosotros queremos, por ejemplo, cambiar de estado o de fase un cuerpo, ¿qué debemos hacerle? Debemos, bien, quitarle calor o por el contrario, adicionarle calor. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ojo con eso. Si queremos cambiar el estado o la fase de un cuerpo, ¿qué debemos hacerle? Adicionarle calor. Entonces, así podemos conseguir cambiar el estado. Ejemplo, tenemos un hielo, un pedazo de hielo. Queremos pasarlo del estado sólido al estado líquido. ¿Qué hacemos? Le adicionamos calor, ¿no? Colocamos el cubito de hielo en un recipiente que esté con calor, mire, y ahí lo vamos a convertir en agua, en líquido. Entonces ahí estamos adicionando calor. Que no, que lo que queremos es convertirlo, el agua, en sólido. ¿Qué hacemos? Le sustraemos, le quitamos calor. Entonces el agua líquida, mire, al quitarle calor, se convierte, ¿cierto?, en sólido. Entonces, mire, cuando usted quiera hacer un cambio de estado, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Bien sea, le damos calor o le quitamos calor. Entonces, aquí hay una notica que dice eso, a una presión dada determinada. Mire, todo eso que yo le estoy diciendo, el ejemplo que le estoy colocando, lo estamos haciendo a la presión atmosférica. Usted cogió un hielo, lo sacó de la nevera, ¿cierto? ¿Está a dónde? A la temperatura, a la presión atmosférica. Lo colocó en un recipiente para calentarlo, sigue estando a la presión atmosférica, ¿cierto? Desde que no lo tape.
¿no? Desde que no es hermético, entonces está la presión atmosférica, entonces dice, vea, por una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañada por absorción de calor o por emisión de calor, ¿cierto? Y un cambio de volumen y cambio de densidad. Eso es claro, ¿no, muchachos? Cuando, por ejemplo, el hielo pasa de estado sólido a estado líquido, su densidad cambia. Y ya lo habíamos visto la clase anterior, ¿no? Que el agua en estado, en el rango de temperaturas desde 0 hasta 4 grados centígrados, ¿no? Tenía una densidad bien diferente y bien particular, ¿no? Y atípica, ¿se acuerdan? De 0 a 4 era una densidad típica, ¿cierto? Bien diferente a lo que normalmente pasa. Y de 4 grados en adelante, pues ya tenía un comportamiento normal, que es el que se espera, ¿no es cierto? Bueno, eso ahí y listo. Y dejamos para la próxima clase este nuevo tema que es esto de aquí. ¿Listo? Coloquémoslo aquí. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí dejamos. Bueno, señores, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. Mañana nos tocaría, ¿qué? ¿Fluidos? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Mañana fluidos y el miércoles estática. Así creo que habíamos quedado, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, listo, chicos y chicas, cuídense mucho, por favor. Muchas y ya nos vemos en la gracias. próxima clase. Gracias, profe. Que estén Hasta muy luego. bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Gracias, chicos. profe. Hasta luego. Que estén bien. Hasta Gracias, luego. profe. luego. Hasta luego. Bueno, cuídense. Profe, Señorita Zaira, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? bien, gracias, profe. ¿Y usted cómo está? Una preguntita. Señora, Eh, bien, bien. ¿Me puede recordar las fechas de los parciales de tercer corte? No, no las tengo yo aquí. Aún no. Mírelas ahí la... No, sí, ya están. Yo no las tengo aquí. Ujú. No, pero usted sí las tiene. Usted sí las tiene. Todas las tienen. Está en ¿En Fenix? Classroom. En Ay, Classroom, en la el primer material que yo les envié, donde dice microcurrículos, ahí está, en el microcurrículo. Es más, Ya. usted, por favor, la próxima clase me dice, profe, verá, el examen quedó para tal fecha. Mañana, pues me dice, por favor. Ah, vale, ¿Vale? vale. De las 2 materias. Vale, profe. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, listo, Zaira. Cuídese. Hasta luego, Que esté profe. bien, ¿no? Bueno, chao. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Santi. ¿Qué más, más? profe? ¿Qué fue? ¿Cómo ¿Cómo te está? fue? Bien, bien. Bien, ¿Cómo te fue a muy ti? bien, profe. Bien, ahí ayudando a la marcha. Claro, pero ¿qué pasó? ¿Vos bien? ¿No tuviste problemas ni nada? Bien, sino que como soy líder siempre tuve que estar al frente, ¿no? Entonces, por eso no he podido asistir a clases y esta vez